Hoy vamos a continuar con la serie de Sintonía con su voz. Y hoy quiero traer exactamente lo que el Señor puso en mi espíritu acerca, ¿verdad? Para poder impartir en esta noche. Y el tema es acerca de escuchar. Escuchar, escuchar la voz de Dios. Es un trabajo de cada una de nosotras, de cada uno de los hijos de Dios. Estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Los que escuchan la voz de Dios son aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que hagamos esa introspección, esa evaluación en nosotros y miremos si realmente hemos sido llenos del Espíritu Santo para poder corroborar que tenemos lo necesario para escuchar la voz de Dios. Por otro lado, un inconverso puede escuchar la voz de Dios. Sí puede escuchar la voz de Dios, un inconverso que no está lleno del Espíritu Santo. Pero la voz de Dios que va a escuchar va a ser una voz de llamamiento. El Señor habla a aquellos que todavía no son sus hijos, que todavía no han llegado a sus caminos, que todavía no lo han confesado como su Salvador. Él les habla alineados a llamar a su atención, a llamarles para que puedan confesarle como su Salvador. Él les habla para crear convicción en su vida. Él les habla para guiarles en cuestión a ser salvos. Pero ya uno siendo salvo, siendo salvos en el sentido de que ya hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, nos hemos bautizado en las aguas y hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces tenemos un acceso diferente de escuchar la voz de Dios porque es más amplio y el Señor nos puede hablar a nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida podemos escuchar la voz de Dios para consejo, para dirección, para avisos, para confirmaciones, etcétera. Entonces es importante que nosotros mismos nos evaluemos para ver si estamos escuchando la voz de Dios o no la estamos escuchando. O yo dependo de una tercera persona, o sea, otra persona para poder escuchar la voz de Dios. Yo dependo de ir los domingos a la iglesia para escuchar la voz de Dios, porque sí, en la iglesia, ya sea el predicador, ya sea el pastor, el ministro, Dios lo va a utilizar para hablar a nuestras vidas. Tal vez usted prende una estación de radio en su auto y hay un mensaje que se está llevando a cabo y eso puede hablar a su vida, eso es parte de la voz de Dios. Pero no podemos depender de esas fuentes para escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos depender, yo no puedo depender de los domingos, escuchar la voz de Dios en la iglesia solamente, ¿no? Yo no puedo depender de una amiga cristiana que me habla del Señor para escuchar la voz de Dios. Yo no puedo depender de mis padres para escuchar la voz de Dios. Yo necesito escuchar la voz directamente de parte de Él. Y en la palabra en Joel, capítulo 2 verso 28 hay una gran promesa que se manifiesta, o sea, que se lleva a cabo en el libro de los Hechos, capítulo 2. En Joel dice, capítulo 2 verso 28, que en el postrer tiempo, en los postreros días, el Señor prometía derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todos. Así que aquí ni usted ni yo somos mejores o tenemos mejores accesos o preferencias, sino que el Señor prometió que su espíritu era para toda carne, para todos aquellos que respondan a su llamado, que respondan en convicción. Entonces, en manifestación se ve en Hechos capítulo 2 donde dice que estaban todos reunidos allí en el aposento alto y de repente un viento recio, era el Espíritu Santo de Dios, entró en las vidas de aquellos que estaban allí, comenzaron a hablar en nuevas lenguas y ahí se manifestó la llenura del Espíritu Santo. Y así se ha seguido manifestando todavía hoy, todos los días, gente, multitudes reciben el Espíritu Santo en sus vidas y los convierte en hijos de Dios y los convierte y les da acceso a escuchar la voz de Dios.
24/7. Usted no necesita sí, los domingos, usted no necesita solo los martes, solo a las 10 de la mañana es que usted va a escuchar. No, usted y yo, llenos del Espíritu Santo, tenemos el beneficio y privilegio de poder escuchar la voz de Dios a cualquier hora del día, todos los días, de día y de noche. Podemos escuchar la voz de Dios. Ahora bien, vivimos en en un tiempo, en una temporada, una generación donde hay demasiada información. Demasiada información. No sé si alguien esté de acuerdo. Usted, antes, digamos, vamos a poner 20 años atrás, 20 años atrás, para que los cristianos escucharan mensajes, tenían que congregarse, mensajes predicados, tenían que congregarse. Era muy difícil tal vez escuchar mensajes cristianos por la radio, o tal vez solamente había una emisora en todo un país que era cristiana, con alabanza cristiana o mensajes cristianos. Pero ahora no. Ahora no tenemos una emisora cristiana, tenemos muchas emisoras cristianas. No tenemos solo un predicador los domingos predicando. No, tenemos mucho en acceso porque casi todas las iglesias eh, transmiten sus servicios en vivo y cualquiera, no importa en dónde esté parado en el mundo, puede accesar. Hay demasiados reels, grabaciones, mercadeo, ¿verdad? A través de las redes sociales de diferentes mensajes de todas las denominaciones y cuánta cosa usted puede. Esto es un menú exagerado. Entonces, todo es palabra, todo es palabra. Están hablando, palabra, 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 palabra. Pero no todo lo que usted escuche va a ser de acuerdo, no va a ser a favor, no va a ser necesariamente bíblico al 100%. No va a ser saludable a su vida. Por eso es importante que nosotros podamos tener sintonía. Sintonía. Y cuando hablamos de sintonía, el pasado lunes lo definimos como la armonía, como la adaptación, como el entendimiento entre dos o más personas o cosas. Quiere decir que yo necesito tener sintonía, que también puede ser tipo de discernimiento cuando me pongo a mirar mi teléfono o a escuchar radios o a escuchar, ¿verdad? Programas, tal vez YouTube, lo que sea, para programaciones de palabra. Yo necesito discernimiento porque no todo lo que yo escuche es de Dios, aunque parezca de Dios. ¿Ven? Bien importante ese detalle. Necesitamos nosotros desarrollar prácticamente, ¿sabe? Algo práctico, algo que sea continuo, algo que lo hagamos todos los días, el tomar un tiempo para escuchar la voz de Dios y que podamos desarrollar el poder escuchar la voz de Dios, aunque no estemos necesariamente en el momento de la llamada. No sé si usted me está entendiendo. O sea, hay momentos donde yo me he sentado a escuchar la voz de Dios. Intencionalmente, yo digo, me siento, Señor, yo necesito escuchar tu voz, necesito que tú me hables, necesito que... Y me pongo a conversar con el Señor y el Señor me responde, nítido, yo estoy así con el Señor, en la llamada. Pero luego que ya tú desarrollas una intimidad con el Señor, una relación con el Señor, conversaciones con el Señor, ya tú conoces la voz de Dios, ya tú la disiernes aún en medio de cualquier ruido que usted se encuentre. Usted sabe cuál es la voz de Dios. A veces usted puede ir conduciendo al trabajo y de momento entra la voz de Dios a tu oído, a tu corazón. Y tú sabes que es Dios hablándote. Tú no intencionalmente estás en la llamada. Señor, vamos a hablar ahora. No, tú estás en tu diario vivir, tal vez en tus afanes. Tal vez estás haciendo un arrocito y no intencionalmente estás buscando hablar con Dios, pero llega esa voz, llega, entra la voz de Dios a guiarte en algo. Y eso es el objetivo de esta serie, que podamos desarrollar el escuchar la voz de Dios, el estar en sintonía con la voz de Dios. Ahora volviendo a que hay un menú demasiado extenso de predicadores, un menú demasiado extenso de palabra, un menú demasiado extenso en estos tiempos, necesitamos entender que no se trata de escuchar palabra, no se trata de escuchar día y noche palabra. Yo lo único que escucho es palabra de Dios, sí que bueno, pero la estás poniendo en práctica, la estás practicando. Entonces, una cosa es la teoría,
Otra cosa es la práctica. El diablo dice que se sabe la palabra completita. El Señor que le hizo cuando lo llevó a tentarlo al desierto. El Señor mismo le respondió con palabras porque él lo tentó con eso. Él lo tentó, el enemigo conocía. Conoce la palabra. Entonces, no se trata de conocer palabra, no se trata de saber qué es lo que conviene, no se trata de saber qué es lo bueno, no se trata de saber qué es lo que Dios ha establecido, es de practicarlo, es de caminar en eso, es de estar fundamentado en eso, es de defenderlo, porque esa es la voz de Dios y esa es la palabra de Dios, y ahí yo estoy eh, sembrada, ¿ve? Una cosa es lo teórico. ¿Y qué es lo teórico? Pues vamos a definir teórico. La teoría, el conocimiento, el que usted comprende los conceptos, el que usted comprende los principios de la Biblia. Usted los comprende. Oh, la Biblia dice que no se puede matar. No puedo matar. Eso yo lo sé, pero mato. No se puede mentir. La Biblia establece que no se puede mentir. Yo lo sé. Es más, yo se lo digo a la gente. Mira, no puedes mentir, pero no es saberlo, es practicarlo. No es saberlo, es ponerlo por obra. Mientras que es lo práctico es la aplicación, aplicar los conocimientos. No se miente, ok, yo lo voy a practicar, yo lo voy a aplicar en mi vida, no voy a mentir. No voy a mentir. Si tal vez tengo el deseo, el instinto, de momento el impulso de decir una mentira, yo voy a buscar batallar esto con el Espíritu porque es que yo estoy fundamentada en la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en mí y yo sé que no se puede mentir y no lo quiero ni lo voy a practicar. Esa es la batalla. Eso es ponerse firme con la palabra de Dios. No solo tener el conocimiento, ponerlo en práctica. ¿Ven? Ahora vamos a la palabra en Santiago. Santiago capítulo 1 verso 22 al 25. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven? Entonces nosotros somos creyentes, somos mujeres de Dios. ¿Está usted y yo podemos estar de acuerdo en que debemos de vivir conforme, vivir vidas conforme a la palabra de Dios? Tenemos que estar de acuerdo en eso. Si usted y yo somos siervas de Dios, tenemos que estar conscientes. Yo no puedo decir que soy sierva del Señor y estar en desacuerdo y decir, yo no tengo que vivir vidas de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, porque es una contradicción. Amén. Estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por algo, Santiago trae esta palabra a nosotros y a los creyentes, porque en nosotros ha sido plantada una palabra, pero si no le damos mantenimiento, si no le damos el cuidado, si no la discernimos, la vamos a dejar ahí. ¿Cuántas personas Dios le ha hablado directamente? Mire, yo soy testigo de momentos donde Dios le ha hablado a personas, cosas maravillosas que va a hacer con la vida de esa persona. Pero la persona toma la voz de Dios, las palabras, y en vez de alinearse a lo que Dios ha hablado, toman su propio rumbo y decisiones. Decisiones. Y no pueden caminar en pos y alineado a lo que Dios les habló. Por eso nosotros somos responsables de lo que Dios habla a nuestras vidas. Por eso es que yo les he dicho, anoten, anoten, si Dios le ha hablado. ¿Sabes cuántos testimonios yo he escuchado? Mira, hace 8 años atrás el Señor me dio esta palabra y hoy yo la estoy viendo cumplir. Hace 10 años atrás
El Señor me dio esta palabra y yo la estoy viendo cumplir. ¿Y cómo lo sé? Porque tomé nota, porque lo tengo anotado en la Biblia cuando me lo dijeron. Ah, hice una anotación al lado o en mi cuaderno de escribir, en mi journal. Ahí lo anoté. Hoy el Señor me habló de parte de Él, me habló a través de tal persona, en tal lugar y me dijo esto. Y esto, hay cosas que no van a ser así, de rápido. Usted las va a ir viendo si usted se alinea a la palabra de Dios. Entonces, eh, necesitamos, ¿qué dice la parábola del sembrador de la semilla? Que hay palabras que van a llegar a un terreno pedregoso. Esa palabra que llega al terreno pedregoso, eso está en Mateo, capítulo 13. Esa palabra que llega al terreno pedregoso no puede profundizar la palabra de Dios cuando nuestro corazón es pedregoso. La semilla, que es tipo de la palabra, no puede profundizar, no puede ser sembrada. Y eso es el corazón. Ese terreno simboliza, dice la parábola, que eso es el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, lo recibe chévere, bien. Pero que, luego dice en el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la escucha. O sea, no se trata de que usted no esté escuchando palabras. Vivimos en un mundo donde la voz de Dios se está escuchando en todos lados. Hasta los sordos las escuchan. Pero dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, escucho la palabra, pero no tengo ningún fruto de ella. O sea, soy oidor de la palabra, pero no puedo llevarla a cabo. No soy hacedor de ella. Amén. Más el que fue sembrado en buena tierra. Nosotros tenemos que tener el corazón listo, alineado, preparado, dispuesto para escuchar la voz de Dios, que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones, que dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ve? Ese, el que oye, tenemos que oír y entender, tenemos que oír y ponerla por obra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Entonces nosotros necesitamos no conformarnos, hermanas, con escuchar la palabra de Dios. No se conforme con, ay, es que yo voy a la iglesia y ya fui. Póngala en práctica. Si usted va a la iglesia todos los domingos, tome nota, estudie esa palabra, cómasela, mastíquela, digiérala. Usted no la va a dirigir en el momento, en el culto posiblemente. Usted la recibe ahí entre, entre distracciones y cosas. Usted la recibió, ok, bien. Pero luego usted tiene que llevarla a digerir. Usted necesita tomar esa palabra y ponerla viva en su vida. Ponerla viva en su vida. El domingo el pastor predicó que somos imagen y semejanza. Y eso es tan profundo. Eso yo no lo puedo digerir en 15 minutos o 20 de prédica allí. Yo, eso es demasiado profundo. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, me hizo a su imagen y semejanza. Esto está demasiado profundo. ¿Y cómo yo voy a escuchar eso y a hacerme la loca? O a olvidarme. Hay gente que tú le puedes preguntar hoy, ¿qué predicó tu pastor ayer, el domingo? ¿Qué predicaron? Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Yo me gocé. Sí, pero ¿cuál fue el mensaje? Explícamelo, dime. Eh, déjame buscar, déjame buscar el video live, porque ni en la Biblia pueden buscar ni en las notas. Déjame buscar el video live para que cheque. No, hermana, la palabra de Dios. Usted tiene que mirar que Dios está hablando de su vida por hilo, que el Señor estaba conversando con usted domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, lunes tras lunes, martes, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, sábado tras sábado. Todos los días el Señor le está hablando de diferentes maneras, una misma conversación, un mensaje.
Amén. Entonces, no puede conformarse, tiene que ponerlo por práctica, porque eso es lo que conlleva el que usted se seque, el que usted se sienta inútil en la obra del Señor, el que usted se menosprecie usted mismo. ¿Por qué? Porque no está sabiendo escuchar la voz de Dios y poniéndola en práctica. Amén. Así que no te conformes solo con que escuches la palabra de Dios, sino ponla en acción. La palabra dice, sed hacedores y no tan solamente oidores. Sed hacedores. No se trata de solo oír, se trata de hacer. Cuando leemos Santiago, y usted entra como a estudiar la palabra ahí en Santiago capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Santiago te está hablando de dos tipos de personas. Dos tipos de personas que todavía en el día de hoy están vigentes en el cuerpo. Una son los que hacen, los hacedores, y otra son los oidores. Y usted lo va a mirar, usted va a mirar, va a verlo, o lo va tal vez a identificar en usted, si es suficientemente serio y maduro para identificarse. Mira, la verdad es que yo no he estado tomando en serio la palabra de Dios. Yo estoy yendo, yo estoy escuchando, yo me paso tratando de hablarle a la gente, y todo, pero la verdad es que no soy hacedora, solo estoy como más de oidora. No, pues póngase a ser hacedora. ¿De qué grupo es usted? ¿De los que hacen o de los que oyen? Amén. Eh, no solo podemos estar escucha que te escucha predicaciones, es ponerla por obra, es estudiar la palabra, es ponerle atención a lo que Dios, aliosita yanai, kioriobosheletua, es a lo que Dios nos está hablando, hermana. No podemos. Usted tiene que sacudirse en el espíritu. Usted tiene que buscar ese despertar en el espíritu y decir, la verdad es que no debo solo de escuchar los sermones, de escuchar las predicaciones. Yo necesito caminar en la palabra de Dios. Yo no puedo ser solo oidora. Es importante ser oidora. Es el primer paso para poder llevar a cabo la palabra de Dios. Lo segundo es ponerlo en obra. ¿Ven? Lo segundo es ponerlo en obra. Am, ¿Qué dice Mateo capítulo 7 verso 21 y 22 también? Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Quién? El hacedor. ¿Ve? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que actúa, el que camina, el hacedor de la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces necesitamos que escuchar la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios. No podemos escuchar la palabra de Dios y hacer la maldad o hacer lo que es contrario a ella. Tenemos que andar alineados, tenemos que poner esto paralelo, la palabra de Dios que yo he escuchado con las acciones que yo voy manifestando. No pueden ser hacia lados contrarios, la palabra de Dios hacia un lado y lo que yo hago, mis acciones hacia el otro lado. No, yo tengo que ir paralelo, ahí juntito, alineado, lo que la palabra dice y ahí voy yo. Tal vez no me gusta, tal vez no me parece, tal vez no estoy como que muy todavía, pero ahí quiero obedecer la voluntad de Dios. No me parece lógico, voy obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Es el mandamiento. Nosotros no vamos a poder ser espirituales. De verdad, hermano. No somos espirituales con escuchar la voz de Dios o la palabra de Dios. Somos espirituales en realidad cuando caminamos y andamos en el Espíritu. ¿Cómo usted anda y camina en el Espíritu? Porque usted es obediente a la palabra, a la voz de Dios. Para usted poder ser hacedores, ser quiere decir convertirte, quiere decir hacerte, quiere decir comportarte. Sed. No es sed de agua, es sed de convertirte en eso. Sed oidor, sed hacedor.
compórtate así, esfuérzate a ser así, sé. ¿Ven? ¿Y qué es hacedor? Alguien que lo practica. El hacedor es el que practica. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y practicarla. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, rápidamente vamos al otro detalle que le quiero mencionar en el día de hoy. Bien rapidito. Bien. ¿Cómo entonces, después que yo le he conversado todos estos 20 y algo de minutos, cómo entonces, qué puedo hacer para buscar escuchar la voz de Dios y alinearme en ella y, ¿verdad? Pues número uno, y de aquellos que tienen el libro, todo lo otro no era del libro, era algo que el Señor me dio y lo anoté. Pero si las que tienen el libro, la página 56 menciona algunas maneras, consejos, prácticas, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Y yo les voy a compartir esto con 5 detalles. Número uno, busca el mensaje del Espíritu. Número uno, busca el mensaje del Espíritu, el mensaje. Escucha de forma intencional. Y esto es bien importante. Cuando usted quiere crecer en el Espíritu, usted quiere crecer en su vida espiritual, además, usted tiene que ser intencional. Usted no puede decir voy a ayunar y no tener intención. Usted tiene que tener la intención de ayunar. Usted tiene que ser intencional en la oración. Usted tiene que ser intencional en todo. Usted tiene que ser intencional. Escucha de forma intencional. Quédate quieto. Haz un momento de quietud de manera consciente. Di, voy a quedarme aquí quieto, voy a quedarme callado. Yo quiero escuchar y prestar atención hacia adentro. Quiero ver si lo que estoy percibiendo está alineado, viene de Dios, o en mi conciencia, o en mis emociones. Ahorita yo escribí en Facebook que nuestra conciencia no es la voz de Dios. Y hoy hay muchos cristianos guiados por su conciencia. No están ni en la iglesia, muchos. Algunos están en la iglesia, sí, guiados por la conciencia. Algunos hasta predican, guiados por su conciencia. Tienen ministerios guiados por su conciencia, por el yo. Pero nuestra conciencia no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Nuestra conciencia puede ser utilizada por Dios, pero no es la voz de Dios. Amén. Así que de manera consciente yo digo, yo voy a tomar este ratito aquí, me voy a sentar o me voy a arrodillar o me voy a acostar o no sé qué, y voy a callarme y voy a balancear esto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué yo escucho? Por un momento, ¿qué escucho? Y no solo eh, eh, verdaderamente dedicar un tiempo para escuchar la voz de Dios, para que el Señor nos enseñe, para ponernos en disposición. A veces lo único que hace falta es decir, Señor, yo estoy aquí con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Estoy aquí. Si deseas, háblame. Y usted trata eso día tras día. Tal vez el primer día usted dice, yo no escuché nada, pero va a llegar el día que usted va a decir, wow, a la verdad que el Señor me estaba hablando y yo no lo estaba escuchando. A la verdad que Dios habla de verdaderamente diferente a como yo pensaba que Él estaba hablando. ¿Por qué? Posiblemente antes usted lo que estaba escuchando eran sus emociones o su conciencia o la voz del enemigo o de otra influencia. Amén. Para eso usted necesita tener tiempo, paciencia y práctica. ¿Ok? Número dos, vive en modo de oración. Vive en modo, pray mode. No hables con nadie sobre nada más de lo que hablas con Dios. Rinde cualquier cosa que pienses estar escuchando de Él, de vuelta a Él en oración. O sea, esto está tremendo. O sea, usted cree, por ejemplo, que el Señor le dice, múdate, múdate. Y usted dice, oye, yo creo que el Señor me dijo que me mude, que me vaya del país, que haga algo así, que me mude, que venda todo y me vaya. Usted lo escuchó, ok. ¿Qué usted hace con eso que usted escuchó? Se lo devuelve al Señor. Señor, esto que yo escuché proviene verdaderamente de ti. Esto que yo escuché, este es tu plan. O son mis emociones.
O es que yo escuché eso en la televisión, o es que en el TikTok. No, ¿de dónde proviene este pensamiento? Yo necesito devolvérselo al Señor en oración. ¿Ok? Cuando surja un asunto en tu mente a lo largo del día, no pierdas el tiempo en preocuparte. Mejor ora, entregar el asunto a Dios. Señor, me vino este pensamiento, esta preocupación, no sé cómo voy a pagar las deudas, no sé cómo voy a hacer con los hijos míos que están medio tremendo. ¿Qué hago? Voy a orar. Señor, que háblame acerca del asunto de mis hijos, háblame acerca del asunto de mis finanzas, háblame. El Señor le va a hablar, hermana. Créalo. Esté en sintonía con la voz de Dios. Número 3, busca el modelo de la escritura. Busca el modelo de la escritura. O sea, busca lo que la Biblia dice acerca de eso. Busca lo que la Biblia dice acerca de lo que sea que tú estás pensando. Lo que sea que tú estés, lo tengas en tu mente. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Ok? Eh, hace unos, hace unos días yo estaba en un lugar, una persona me dijo, eh, pastora, ¿qué usted cree del divorcio? Y yo la miré y le di las gracias por la confianza y le dije, bueno, del divorcio, mejor es, no es que yo creo, es que dice la Biblia acerca del divorcio. Si tú quieres, cuando yo salga de aquí, porque en el momento no podíamos intercambiar mucha información, le dije, cuando yo salga de aquí, yo te voy a enviar unos versículos bíblicos para que tú ores y estés alineada de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque cada caso es un caso. Cada caso es un caso. No es lo que yo opino de ese tema, es lo que la Biblia dice y lo que Dios dice en tu caso. ¿Ve? Y ella me agradeció. Ahora está tomando ¿cómo se llama? Consejerías. Consejerías matrimoniales, papá, chévere. A ver qué pasa. Yo le dije, yo te prometo que voy a orar también por el asunto. ¿Por qué? Porque, hermana, usted no puede ir por ahí preguntando a fulana de tal. No es que esté mal. ¿Qué tú crees de esto? Mejor hay que ir a la palabra y vamos a buscar el modelo en la escritura. Yo quiero saber qué dice la palabra de este tema. Vamos a buscarlo ahí. Vamos a entrar en oración. Amén. Lo que piensas que estás escuchando tal vez contradice el carácter de Dios. Tal vez lo que estás pensando o estás escuchando contradice la palabra de Dios. Y si es así, guess what? Dice ahí, adivina qué. No lo estás escuchando a Dios de manera correcta. Porque si estás escuchando algo que está en contra de lo que es Dios, no es Dios. No es Dios y punto. Personal, no, el Señor dice que yo no tengo que ofrendar, que el Señor dice que yo no me tengo que congregar. Señor, yo he escuchado que el Señor me dijo que no, eso no es Dios, porque la Biblia dice, ¿usted está viendo? ¿Qué dice la Biblia? No dejar de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. ¿Ah? Eso, póngalo con la escritura para que usted conozca el carácter de Dios. Sométete, el número 4, ya estamos terminando. Número 4, sométete al ministerio de Elí. Dice, tal como el sacerdote de Israel dio entendimiento a Samuel en cuanto a cómo reconocer la voz de Dios, eso está en Primera de Samuel capítulo 3. Samuel es uno de los wow, yo no tengo preferencia de profetas en la Biblia, pero diría que Samuel es de los top profetas de Dios. Tiene que estar ahí Samuel, de los top 3, tiene que estar ahí Samuel. Y cuando Dios trata con Samuel, lo primero que Dios trata en Samuel, ¿qué es? Su audición. Él vivía en el templo, allí estaba el sacerdote, y por la noche le escuchaba que alguien lo llamaba, pero él no sabía quién lo llamaba. ¿Y dónde iba? Iba donde el sacerdote. Dime, yo no te he llamado, mi hijo. Vete, acuéstate. Y volvió otra vez al rato. Dios llamaba a Samuel. Iba donde el sacerdote. Todavía no sabía escuchar la voz de Dios. Pero llegó un día que el sacerdote le dijo, chacho, no soy yo, eso tiene que ser Dios que te está llamando. ¿Y qué dijo Samuel? Habla.
que tu siervo escucha. Y esa es la postura, esa debe ser una oración que nosotros debemos de repetir en nuestras vidas. Habla, Señor, que tu sierva está escuchando. Amén. Am, Busca el consejo de un creyente sabio. ¿Ve? Él no sabía discernir la voz de Dios, pero buscó a su sacerdote, a su mentor, a su pastor, y más maduro que tú, que tenga práctica en escuchar la voz de Dios en su propia vida. No le voy a ir a preguntar a fulanito allí que se pase en el relajo, qué es lo que me está pasando, que estoy escuchando una voz, o que no, a alguien maduro, a alguien de experiencia, a alguien consagrado a Dios. ¿Ven? Número 5. Espera la misericordia de la confirmación. Pide al Señor que confirme su palabra interna con evidencia externa. Él desea que conozcas su voluntad. Él no la está escondiendo de ti. Eso es bien importante. Dios no está escondido de nosotros. Dios está ahí dispuesto para nosotros. Por gracia, Él te va a verificar su mensaje a través de su palabra, por medio de la circunstancia o incluso mediante otra persona. De diferentes formas, Él te puede confirmar su palabra. Tenemos que pedir al Señor confirmación. Hay momentos que tú vas a tener la seguridad 100%. La gran mayoría de los hombres y mujeres de Dios en el Viejo Testamento no pedían confirmación. Ellos sabían que Dios era el que le hablaba. Ellos sabían. Abraham no titubeó. Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no le dijo, ¿quién es esa voz? Confírmamelo de nuevo. Háblame mañana. No, él cogió sus cosas, la mujer, el papá, vámonos, que Dios habló. No tenía problema con eso. En este tiempo, como es tan grande el menú, no sabemos si es Dios el que nos está hablando. Y tal vez nuestra relación con Dios no es tan íntima como debería de ser. Y tenemos dudas y preguntas. Y decimos, ¿será realmente que Dios me está hablando? Bueno, y si ese es su caso, bueno, esto es un buen día para apretar un poquito más en lo que es las disciplinas espirituales para desarrollar sintonía con su voz. Pero bien, necesitamos que en momentos pedir confirmación al Señor. ¿Y qué puede usar el Señor para confirmarte? Su palabra, número 1. Busca el modelo en la escritura, su palabra. Dios te va a hablar algo y tal vez usted en 1, 2 o 3 días, el Señor te habla a través de su palabra de lo mismo. El, Creo que hace como unos 3 o 4 días atrás, en la mañana, en la madrugada, el Señor me dio un versículo bíblico. Yo lo leí, medité en él y todo bien chévere. Por la noche, por la noche, yo estoy mirando un, un ebook, como unas hojas, como un librito, pero digital, de ese tema, más o menos, no exactamente del tema, pero más o menos era de ese tema, derivadito ahí un poquito. Y cuando paso a la primera parte, el primer versículo que usaba de base, ¿cuál era? El que el Señor me dio en la mañana. Y ahí yo comprendí que el Señor verdaderamente, ¿verdad? El Señor estaba utilizando ese versículo para hablarme ¿sabe? Más ampliamente de un asunto. Y fue en ese momento yo dije, oh, esto no es casualidad que el Señor por la mañana me esté hablando de esto y en la noche igual vuelva y me repita de lo mismo, ¿no? Así que de esa manera Dios lo puede usar. Dios puede usar el predicador. Dios puede usar hasta una mula para confirmarte. Amén. Pero es importante que busquemos confirmación, ¿verdad? Dios. Dios quiere que aprendamos a escuchar, que el Señor, ¿verdad? Pues conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce verdaderamente si tenemos intención y deseo y anhelo de aprender a escuchar su voz de manera precisa, de usarlo siempre de guía. El Espíritu Santo es la mejor guía, es el mejor GPS que podemos tener. Amén. Van a haber momentos que usted se va a equivocar. Y esto no se trata, no somos perfectos, nos podemos equivocar en el escuchar la voz de Dios, pero busquemos mejorar, busquemos mejor sintonía. De eso se trata, de buscar la mejor sintonía. Amén. Busca ir por más en el espíritu, busca ir por más en el espíritu. Entrénate,
Entrénate y ponte en disposición, Señor. Yo quiero tener mis oídos conectados al cielo. Yo quiero tener mis oídos abiertos a tu voz. Yo quiero tener mis oídos sintonizados a las atmósferas, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo entre. Déjame escuchar lo que en ese lugar está dominando, lo que en ese lugar está dictando algo. Yo quiero poder tener ese discernimiento cuando cualquier hombre o mujer me hablen, tal vez en mi trabajo, en mi vida, ¿verdad? Por ahí los médicos me hablen. Yo quiero discernir tu voz y poder decir qué viene de ti, qué no viene de ti, qué es una mentira, qué es una verdad. Ah, usa mi audición, sintonízala, sepárala para ti. Dame unción en mis oídos, dame unción, unge mis oídos. Amén. Y también todos los sentidos, la visión, la visión, el olfato, el tacto, el gusto, todo, todo. Yo quiero que todo mi ser esté sintonizado para escuchar mejor la voz de Dios. Amén. Así que vamos a culminar por el día de hoy esta enseñanza y el próximo lunes, primero Dios, aquí continuamos. Amén.